Hoy vamos a trabajar un tema de análisis financiero, puntualmente lo que hace referencia a los grados de apalancamiento. ¿Ok? Este ejercicio pues obviamente lo vamos a trabajar en Excel, que es un poco más eh, fácil para el desarrollo. Bueno, empecemos con determinar qué es apalancamiento. ¿Sí? Por ahí en el colegio, en física, había un tema de palancas, ¿no? Y el apalancamiento hacía referencia a que un pequeño esfuerzo, ¿cierto? Hacia un punto, hacia una dirección, resultaba en que se multiplicaba ese pequeño esfuerzo, es decir, el resultado era más que proporcional al inicial, ¿cierto? Entonces, viéndolo desde un punto de vista del apalancamiento o las palancas, multiplican el esfuerzo o la fuerza o minimizan la fuerza si lo vemos desde otro punto. Porque si yo necesito, por decir algo, teniéndolo en cuenta en kilos, si necesito hacer presión de 10 kilos, pues con una palanca o con una herramienta hace que esos 10 kilos pues ya solamente tenga que ser 1 o 0.5 o una libra, ¿cierto? Reduce. ¿Ok? Bien, eso mismo sucede en el tema financiero, ¿sí? Cualquier adición de dinero, ¿cierto? Cualquier esfuerzo en dinero, pues buscamos que sea más que proporcional, ¿cierto? Y para eso pues se evalúan ciertos elementos. Bueno, aquí en Excel yo tengo planteado un caso que es tomado un estado de resultados donde tengo dos periodos, el año 1 y el año 2. Nosotros podemos determinar el grado de apalancamiento de un periodo. Sin embargo, vamos a tener en cuenta las variaciones. Y cuando se habla de variaciones en finanzas, pues necesariamente necesito dos periodos financieros. Entonces, en este caso, tenemos aquí una utilidad del ejercicio en el año 1 de 43 millones, ¿cierto? Y vamos a determinar el grado de apalancamiento operativo que tengo en cuenta la variación que existe entre la utilidad antes de impuestos e intereses dividido en la variación que resulta de los ingresos operacionales, es decir, las ventas. El grado de apalancamiento financiero pues tiene en cuenta la variación que hay entre la ganancia por acción y la variación que hay entre la utilidad antes de impuestos e intereses. Y finalmente el grado de apalancamiento total pues es el producto entre los dos grados anteriormente ya mencionados. Pero, ¿qué referentes debo tener en cuenta para establecer si el indicador financiero de apalancamiento es favorable? Este tiene como referencia 1, es decir, que el resultado que obtengamos sea mayor que 1. Cuando es mayor que 1, quiere decir que hay apalancamiento, ¿ok? Apalancamiento operativo pues hace referencia a que el dinero o los recursos, ¿cierto?, que se utilizan, pues resultan en que se generan ciertas ventas que suplen y cubren todo lo que tiene que ver con los gastos operativos, ¿cierto? Es decir, con el tema de costos, el tema de gastos. Y en el financiero, asimismo, pues hace referencia a que, digamos, retribución que tenemos con el tema del costo del capital o los intereses generados por el uso de un capital externo. Y finalmente, pues tendríamos que en general, pues el grado de apalancamiento, pues multiplicando estos dos valores, tendríamos cuál fue ese resultado o ese ejercicio que se obtiene de la inyección de dinero en nuestra compañía. Bien, para eso pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a determinar el año 2. Y para el año 2 vamos a hacer algunas estimaciones. Vamos a establecer que los precios de lo que yo venda se incremente en un 5%. Bueno, vamos a suponer, sí, un 5%. Y en ese sentido, las unidades pueden que sean las mismas o puede que también se incrementen. ¿Ok? Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora, si las ventas se incrementan en unidades, ¿cierto? Vamos a suponer que se incrementaron también un
5%. Si las unidades se incrementan, por ende, los costos variables también se nos van a incrementar. Pero no quiere decir que sea el mismo porcentaje. Puede que sea el mismo, puede que sea más, pero pues ideal que sea menos. Entonces vamos a suponer que los costos variables se nos incrementan un 2%, ¿sí? Y aquí sí vamos a tener una carga un poquito más alta. Vamos a suponer que los costos se nos van a incrementar, se me ocurre, un 20%. Entonces mire que aquí tengo un incremento tanto en los ingresos, que sería un 5% tanto en el precio como en las unidades, ¿cierto? O podríamos decir que el precio se mantiene e incrementamos las ventas, ¿cierto? Es decir, las unidades producidas y vendidas. En ese efecto, pues los costos variables se nos van a incrementar. Ahora, los costos fijos también van a tener un efecto y es de el 20%. Vamos a dejar los intereses ahí solitos, es decir, no vamos a generar gastos financieros. Tenemos que esta empresa tiene un número de acciones de 5.000, es decir que la ganancia por acción del primer año fue de 8.664 y aquí ya tenemos una ganancia, es decir, incrementando las ventas ya se nos genera un estado de resultados proyectado que sería el 2, donde ya notamos que la utilidad bruta se incrementa de 88 a 96 millones y finalmente la utilidad del ejercicio de 43 a 46. Ahora vamos a determinar cuál fue ese grado de apalancamiento, ¿ok? Entonces para eso pues vamos a tener en cuenta nuestra fórmula. Ahora, para determinar una variación necesariamente necesito el año 2, ¿ok? Entonces el año 2 de la utilidad antes de impuestos e intereses, que sería la que está por acá, ¿sí? Le vamos a restar la del año ¿qué? 1, es decir, la inicial. A ver cuál fue el efecto de esa utilidad. En este caso, tendríamos aquí un 7.1%. Esa fue la variación. Positiva quiere decir que hubo un incremento. Ahora vamos a tomar las ventas. Entonces pasamos del año 2, de 96, en el año 1 que se vendieron 88, y lo dimos entre las 88 millones, quiere decir que hubo un incremento del 9.3%. Mire que aquí decimos que las unidades se incrementaron un 5%, pero las ventas en general, el resultado es 9.3%, ¿ok? Ahora, aquí estoy tomando la utilidad bruta y son las ventas. Son las ventas, ¿no? Aquí tengo un pequeño error de valores, ya lo corregimos, aquí es 10. Listo, efectivamente son los 5. Aquí notamos que pues, debe ser el mismo incremento, ¿no? Si no, no tendría sentido. Listo, bien, ahora sí tenemos 5%. Ahora, el cociente de esto pues nos da que el grado de apalancamiento operativo es de 1.43. Significa que sí hubo un apalancamiento, ¿cierto? Entonces, mire que a pesar de que los costos fijos se lo incrementaron un 20% y los gastos un 2%, ese 5% en las ventas, pues genera un grado de apalancamiento más que proporcional. Es decir, es favorable. Quiere decir que aquí estamos bien. En el caso del financiero, ¿cierto? Pues normalmente aquí no hay efecto ya que no hay intereses. Sin embargo, vamos a calcular. Dice que la variación de la ganancia por acción, ¿cierto? Tomamos año 2 y dividimos en el mismo año 1 y tiene un 7.1%, igual que en el grado de apalancamiento operativo, es decir, ahí se mantiene. Y finalmente vamos a hacer lo mismo con la utilidad de impuestos. Este ya lo teníamos calculado, sin embargo lo vamos a volver a estimar. El año 2 menos el año 1 dividido el año 1. Y también nos da un 7.1. Quiere decir que hubo un grado de apalancamiento 1. Quiere decir que fue proporcional. ¿Ok? En este caso ya tendríamos un grado de apalancamiento total de 1.4. ¿Esto qué significa? Que por cada unidad que se invierta en la empresa, unidad monetaria o cada punto que se invierta en una unidad, pues el efecto en la utilidad antes de impuestos, ¿cierto? Y en las ganancias totales, es decir, la utilidad del ejercicio,
es de 1.43. Quiere decir que fue un poco más que proporcional. ¿Ok? Quiere decir que si lo llevo a millones de pesos colombianos, si invierto, por decir algo, 1.000.000 de pesos, pues el resultado en utilidades sería de 1.430.000. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante a la hora de realizar un análisis financiero para determinar si incurrir en ese incremento de unidades y en esos gastos pues nos es favorable, es decir, es atractivo, es benéfico para la compañía desde el punto de vista financiero, ¿cierto? También pues yo me puedo hacer diferentes preguntas, ¿cierto? ¿Cuál sería ese límite? De pronto puedo decir, ¿cuál sería ese límite para que se me puedan incrementar? ¿Hasta dónde podría yo soportar los costos fijos sin que esto me genere un decrecimiento, una desfinanciación, sino que siempre haya apalancamiento? Es decir, que el grado de apalancamiento al menos sea 1, ¿cierto? Es decir, yo puedo aquí en Excel, con una función que se llama buscar objetivo, yo puedo determinar hasta dónde pueden incrementarse, ¿cierto? Hasta qué porcentaje se me puede incrementar los costos fijos sin que esto me vaya a afectar el apalancamiento. Es decir, que el apalancamiento al menos sea 1, ¿ok? No que sea menor que 1, porque ahí sí entraríamos en dificultades. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a pedirle aquí a a Excel, que a través de su función que está en datos, que se llama análisis, y si busque una aplicación que se llama buscar objetivo, y quiero que aquí el resultado sea 1, ¿ok? Pero vamos a mirar qué pasaría si aquí es 1, es decir, esto que me cambia, hasta dónde me podría cambiar, ¿sí? Listo. Entonces mire que cuando nos da 1 estamos como en el límite, ¿no? Es decir, todo es proporcional. Y los gastos máximo podrían subir hasta el 30.4. Si los costos fijos me suben más del 30%, pues ya entraría en problemas. Voy a colocar 35. Si mis costos incrementan un 35%, así incrementen mis ventas en un 5%, mire que ya aquí nos da menor que 1. Y ahí quiere decir que no hay apalancamiento. Quiere decir que lo que estoy generando como ingresos pues no es suficiente para cubrir mis costos operacionales. Mira, aquí me lo dice el grado que me da 0.8. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Podemos hacer muchísimo más análisis. De pronto más adelante en otros videos hacemos algunos ejercicios. Bueno, espero que se encuentren muy bien. Recuerden que lo hicimos con el método de variación, es decir, 2 periodos, pero podemos hacerlo también con diferentes fórmulas para analizar el grado de apalancamiento de un periodo. Si les gustó el video, por favor denle manito arriba. Si no se han suscrito al canal, pues los invito a que lo hagan. Y como diría un comentarista en mi época juvenil, sigan siendo felices. El Señor les bendiga.